Les pagaré 2 millones para que me la traigan. La reina francotiradora. ¿Sabe cómo se ven 2 millones de dólares volando por el cielo? ¡No te muevas! Con lo que acabo de hacer, 20 años presa, no me caerían mal. ¡Culpable! Su señoría, Ana es una psicópata. ¡No soy una psicópata! ¡Quiero que me lleven a prisión! Doctor, es que yo no puedo estar enferma. ¡Usted es el que está enfermo! Usé el dinero del traficante para poder matarlo. Fue una idea muy creativa. Yo debería estar en la cárcel, no en este lugar. Tengo que estar en la cárcel. ¡Arréstenme! Psicosis temprana, trastorno bipolar y también psicosis paranoide agravada. De acuerdo. De cualquier forma, ese hospital no me detendrá. Si eso era todo, debería irme. Llévenme. Sí, aquí no la detendrán, pero otros lo harán fácilmente. ¡Apriéteme la cinturón! ¿Por qué me pusieron esta maldita cosa? ¡Deja de moverte tanto! ¡Asesino! ¡Quería matarme! ¡Se los juro! No subestimes a la enemiga. Vale una recompensa de 2 millones. No hagas más de lo que se te indicó. Asegúrate de que no hayan testigos. ¡Quieta! Te dije que sin testigos. Lo sé, no te preocupes. ¡Maldición! Habitación 3. En el ala este del segundo piso. ¡Está ahí! ¡Ve! ¡Muévete! Oiga, doctor, deme esa arma. Hay francotiradores enfrente del edificio. Démela. Muy bien. Parece que a alguien le gusta mucho jugar. Pues juguemos. ¡Espera! ¿Qué haces aquí? ¡Ya vámonos! ¡Corre! 1, 2, 3. ¡Agáchate! Sí, me gusta cómo te mueves.
¡Rápido! ¡Prepárense! Mira, vinieron muchas personas a verme. Bueno, yo me voy. ¿Qué estás haciendo? El hospital tiene una política. Los pacientes reciben un tranquilizante si huyen. No me digas. Debes vivir. Ana se unió al ejército a los 12 años. Es la única francotiradora que puede dar en el blanco a 3 kilómetros. Su equipo fue atacado hace 3 años. Después desapareció. Y se convirtió en asesina. Mató al menos a 50 narcotraficantes, trayendo caos al mercado clandestino de drogas. Aún está aquí. Pues claro que Nashipan, doctor con titulación en farmacología y ciencias clínicas. Actualmente trabaja como enfermero. Interesante. ¿Sabías que tu compañero te traicionó? ¿Cuántas veces debo decirle que no soy su compañero? Tienes el hombre que es mi equivocado. compañero. Ya les dije 1000 veces que no lo soy. Tranquilo, Deja de decir compañero, eso. yo No les voy a somos explicar compañeros. todo. Nos Esta mujer está atraparon. loca. Ya no Tiene tienes una que seguir enfermedad mental. fingiendo. Está Ya no diciendo podemos hacer estupideces. nada. ¿Se pueden callar? Sí, ya me callé. Usted siga. Entonces, continuemos. No, espera. ¿Qué es lo que quieres de mí? Quiero que hagamos un trato. Vas a matar a alguien. Sí, lo haré. Pero suéltame, por favor. Dime, ¿a quién mataré? Somos la tercera división del Ejército Real. Recibimos órdenes del cacique. Quiere que asesinemos al que lo sucederá. Entonces, ¿es una guerra de intereses? Livala es el semillero del mercado de las drogas. Aunque los traficantes y el gobierno estén entrelazados, todo lo controla el cacique. Cuando muera, el nuevo cacique firmará la legalización del cultivo. Y por eso... ¡Debe morir! Trato hecho. ¡No! ¿Qué cosa me inyectaste, Una nanobomba, para estar seguro. Si no haces lo que digo, explotará. Si intentas escapar, explotará. Si fallas en tu trabajo, explotará. ¿Y le llamas a esto un trato? Una vez que termines, te daré una nueva identidad y mucho dinero. Y usaré la diplomacia para detener tu búsqueda. Los narcotraficantes están ofreciendo una recompensa. Y eres buscada en 32 países. Ya estás muerta. ¡Yo te dejaré vivir! Ah, trato hecho. Pero tengo una petición. Me llevaré a este doctorcito, Nashipa. ¡Cállate, estúpida! ¡Ningún doctorcito! Sí, me llamo Nashipan, pero no tienes por qué sobajarme. ¡Ayuda! Livala se encuentra en una guerra civil. Los pasos fronterizos están bloqueados. Entraremos por aire. Tommy nos dará el plan de acción después del aterrizaje. Deben de estar enterados que estamos en medio de una guerra civil. El hijo mayor del cacique Li Yasu y su segundo hijo Li Chai están involucrados en conflictos armados a gran escala, debido a la posición del nuevo cacique. 35.1 grados al este y 34.6 al norte. Esta es la coordenada de su punto de aterrizaje. Oye, niño, fuera de aquí. Deben aterrizar ahí con precisión. Eso hará notar su calidad profesional como... ¡Tonto! Desgraciado. Como agentes ustedes.
¡Vengan aquí! ¡Oigan! ¡Ya! Esta es la casa segura que preparé para ustedes. En este lugar no les pasará nada. Es muy seguro. Tanto que podrían hacer una fiesta salvaje. Si la hacen, me invitan. La última vez que estuve aquí, yo... Oye, muévete. Sí, al suelo. está bien. Tranquilos. Está Quédate bien. quieto. Y yo solo soy un sacerdote. Estoy aquí para proteger y consolar a estos dulces niños. ¡Ven acá! Maldición, ya no tenemos zona segura. Ese tal Tommy. Si quieres asesinar al cacique, hazlo tú. ¿Por qué me trajiste contigo? Ay, tranquilo, no llores. Es un novato, lo siento mucho. Espera, todavía no. Voy a contar hasta 3 y tú saltarás. ¿Estás listo? ¡3! ¿Qué estás haciendo? ¡Al idiota se le olvidó su paracaídas! ¡Se lo voy a llevar! ¡No hemos llegado al punto de encuentro! ¡Aterricen en la ubicación! ¡Preparen el plan B! ¡Por fin despertaste! ¿Qué fue lo que pasó? Debíamos evitar las zonas de guerra, pero tenías que aterrizar aquí. ¡Pero ya encontramos nuestro objetivo! ¡Qué suerte, ¿no? ¡Mira! ¿Qué demonios son estas cosas? ¡Solo quédate quieto! ¡Paren ya! ¡Perrito, por favor! ¡Perrito, por favor! ¡Se lo suplico! ¡Ya deténganse! ¡Nos estamos rindiendo! Hermano, ¿qué es todo esto? ¿Acción de ejecución? ¿En serio? Solo hay 3 personas aquí. No me tienes respeto. Hermano, tus hombres se equivocaron. Estas personas no están a mi cargo. Pues tampoco bajo el mío. Esto no es algo que yo haría, querido hermano. ¿Ah, sí? Entonces, hay que matarlos. Listo, general. Nuestro francotirador tiene en la mira el objetivo. ¡Lichai! ¿Cómo ¡idiota! ¿Por qué me llevas a mí? Villana, dile a Zompa que ya encendimos el fuego y que los herederos morirán. Que se prepare para la coronación. Además, invita a Ana por mí, por favor.
¿Qué haces? Tranquilo. Nunca apuntaré a unos niños con un arma. Protéjanse todos. Él los llevará a un lugar seguro. Vengan. Pequeñito, ¿por qué estás...? ¿Terminaste? Llévensela. Rápido. Oye, ¿qué pasó con los medios diplomáticos que me prometiste? ¿Por qué solo me llevan a mí? ¿Se llevaron a Ana? ¿No piensas salvarla? Vamos a la casa segura. Iremos por equipo. Vamos. ¿Dónde queda la casa? En el piso de arriba. Oye, ¿una casa en la zona de guerra es segura? Siempre puedes confiar en Tommy. ¿Tú quieres que yo...? ¿Ahora qué hacemos? No te preocupes. Llamaré a Tommy. Él sabrá qué hacer. Oye, no te pases. Encontré a Tommy. Te sacaré de ahí. Estarás bien. No tienes nada. Tommy. Tommy. Los que se llevaron a Ana trabajan para el ministro Sompa. Debemos salvarla. Oye, ¿qué? ¿No ves que encontré a Tommy? Según información confiable, quien suceda al cacique Deli Bala firmará el proyecto de legalización del cultivo de drogas. Por lo tanto, la industria de la droga monopolizada por los narcotraficantes ahora será controlada por la gente. Pero este proyecto, que parece ser beneficioso para la sociedad en general, no está siendo bien recibido en muchos lugares. Debido a esto, hay protestas masivas en todo el país. Tu vida vale $2 millones. No eres especial. Tienes razón. ¿Compartirás el dinero? ¿Ah? Después de que obtengas la recompensa, podré comprarme un postre. Hace mucho que no he podido. ¡Cómprame un postre, por favor! ¡Ay! ¡Tengo mucha hambre! ¡Oye! ¡Regresa, por favor! ¡No seas envidiosa! Hoy veremos al señor Sompa. Así que pórtate bien. Aunque se encuentre bien, tenemos que decirle algo. Sí, está bien. Alto. ¿Quién es usted? Son los médicos privados que solicitó el ministro.
Doctor, ¿cómo está mi salud? Por favor, dígame algo. Abra la boca, revisaré su lengua. Ajá. Oiga, ¿tiene una linterna? Sí, sí. Intenta averiguar dónde la tiene. ¿Y qué dice? Coopere y abra más la boca. Díganos dónde la tienen. ¿Dónde la tienen? Necesito ayuda. Tengo comezón en el pecho. No debí ponerme sujetador el día de hoy. Oigan, chicos. ¿Creen que ustedes podrían ayudarme? Oye, ¿puedo verte? ¿No está aquí? ¿Cómo que no está? Sigue buscando. ¡La encontré! Está en el ático en el ala oeste. Oye, ¿qué haces? Cierra la ventana. La encontré. Está vestida como mucama sexy. Aquí tampoco hay postre. Espera, acaba de irse. ¿Es en serio? Ya no quiero escucharte. ¿Que tú no fuiste al bar hoy? No, pero sí tengo ganas. Está bien, deberíamos ir juntos. Creo que me necesitas. Voy a buscarte. Príncipe Haman, que lo disfrute. Oye, niño, ¿a qué juegas? Si el tren no se puede detener, ¿por dónde debe ir? ¿Por aquí? ¿O mejor por aquí? Yo creo que así es mejor. Puede ir por donde tú quieras, sin ningún problema. Oye, yo también quería un pan. ¿Lo quieres? Agárralo. Oye, ¿qué es lo que te pasa? ¡Qué fea eres! ¡Dámelo!
haciendo aquí? ¡Rápido, sigue el postre! ¡Vamos! Te debo un favor. ¡Famoso soy yo! ¿Pudiste encontrar a Ana? No sé dónde diablos está. Esa psicópata. ¡Cállate! Sí. Yo no he visto. ¿Te gustó el lugar? Me encanta. Por supuesto. Estuviste en el Country Club. Claro. Es un excelente lugar. Qué lindo para relajarse. ¿Dónde está Sompa? La ceremonia se celebrará mañana. Sin nuestro apoyo, nadie puede convertirse en jefe. En mi opinión, también podrían apoyarme a mí. Tengo muchos campos de amapolas. Cada uno de ustedes es muy respetado. Creo que no necesitan que les enseñe modales. El señor Sompa les ofreció comida. Así que coman en silencio. Les dije que coman en silencio. Tengo hambre. Grosera, solo quería un poco de postre. ¡Qué loco! Con ese mal genio nunca podrás casarte. ¡Nos vemos! ¿Qué están mirando? ¿A dónde crees que vas? ¡Corren, idiotas! ¡No hay salida! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estamos atrapados. Oye. ¿De qué otra forma creen que abrí la caja fuerte de Manora? ¡Ay, es solo un candado! ¡Apesta horrible! No sabía que Sompa tenía un laboratorio en su casa. Oye, ¿por qué te comes la droga como si fueran dulces? Porque esto es azúcar, no drogas. ¿Qué creíste, idiota? Ah, ok. La transporta con azúcar para esconderla. ¿Por qué esto no sabe dulce? Porque no es azúcar. ¿Qué hacemos?
soluciona nuestra situación! ¡Deja de hacer tonterías! Bueno, teníamos una solución, pero ya no. ¿Conoces la bomba de azúcar? Ya casi, ya casi. ¿Cuánto más necesitamos? Eso es todo. ¡Vamos a escondernos! ¿Qué demonios es esto? Te envié para que invitaras a Ana. ¿Usaste el arma como invitación? ¿Me estás echando la culpa? Estamos en el mismo equipo. Ya no se enojen por tonterías. La próxima vez, infórmame de todo. No, claro que no. Ay, ¿cómo puedo? Lamento hacerlos esperar. Bienvenido, señor Sompa. Por nuestro futuro. Salud. Entonces sí había una mejor casa de seguridad. Abandonaron esta hace tiempo. No parece que esté abandonada. Se ve mucho más bonita que la anterior. ¡Wow! Veamos. ¿Ah? Hay que darle a un humano, no a un tanque. Esto te va a doler. Me ha lastimado peor que esto. Puedo soportar sin anestesia. Lo siento mucho, de verdad. Fue mi culpa. Corté un vaso sanguíneo. Pero no importa, intentaré de nuevo. Déjame hacerlo. Lo intentaré solo, pero gracias. ¿Estás seguro? Seguro. ¿Qué es eso? Es anestesia. No me dijiste que tenías. Dijiste que podías soportarlo. Esta es solución de tiopental de sodio. No es muy fuerte. Te relajará y querrás hablar mucho. No sé si eso sea bueno. Es como el Veritaserum. Médicamente hablando, no existe nada como eso. En la zona de guerra, dijiste que nunca le apuntarías a un niño con tu arma. ¿No eres una asesina? ¿Existe alguna ética dentro de tu línea de trabajo?
hasta que matara al último narcotraficante. Pero no sabía que ellos podían convertir a los ciudadanos en monstruos. ¡Alto, señora! ¡O dispararé! Solo es una asesina. Dame una de esas, por favor. Pero es Veritaserum, ¿seguro que quieres? Te dije que soy un soldado especial bien entrenado. No funcionar. ¿Qué? ¿Te pasa algo? Debes encontrar al tercer príncipe y dejar que él suceda a mi puesto como cacique. Y lo más importante, el proyecto de legalización no puede ser aprobado. No dejes que eso suceda, aunque tengas que sacrificar al príncipe. ¡Cacique! ¡Cacique! Como el comandante de la tercera división, estoy autorizado a realizar la petición del cacique. ¡Despierta! ¡Estamos aquí contigo! ¿Qué te pareció el Veritaserum? Según las últimas noticias, Los soldados estalló un especiales enorme nos conflicto aguantan armado un entre ambas viajecito. partes cerca ¿Quién de lo la línea diría? de cesación del fuego. El hijo mayor del cacique Li Yasu y su hijo menor Li Chai fueron asesinados en el conflicto. Adelante con el informe. Estalló un enorme conflicto armado entre ambas partes cerca de la línea de cesación ¿Qué? del fuego. El hijo ¿Están mayor muertos? del cacique, ¡Increíble! Ven aquí, rápido, quítame esta bomba. ¡Ven, rápido! ¿Yo? Toma tu botiquín. Espera. Con las disposiciones de la ley de la herencia del cacique de Litvala, el tercer príncipe Hamán será coronado como el séptimo cacique de Litvala mañana a las 8 de la noche, ya que es la tercera persona en el orden de sucesión. Pueden estar seguros de que el nuevo cacique nos llevará a un futuro mucho más brillante para todos. No puede ser. Esto nunca tendrá final. Primero el hijo mayor, luego el segundo. Todos están muertos y ahora dicen que hay un tercero. Dime, ¿conoces la espada de Damocles? Si la matamos, las personas sentirán miedo. Aún podemos lograrlo. Hay esperanza para nosotros. ¿Por qué no seguimos viendo las noticias? Pero antes, tranquilícense. Está bien. Tú tienes el detonante. Tranquilo. Tú tienes el poder y yo el ejército. Debemos unirnos y te ayudaré a reclamar el trono. ¿Y qué pides? El general Frey, del segundo grupo del ejército y todos los soldados, apoyamos al hijo del tercer cacique para que suceda al puesto. Le seremos leales. Después de esta noche, ya no seré yo. Y tú no serás tú. Un grupo de idiotas que pelea por el opio no sobrevivirá esta noche. La coronación del proyecto de legalización de drogas se emitirá inmediatamente después de la coronación. ¿Cómo se desarrollará ese Hace momento 3 minutos, histórico? una gran cantidad de Continuaremos manifestantes manteniéndolo intentaron regresar al actualizado. lugar de la ceremonia.
¿Por qué no escapaste si estaba inconsciente? Solo sigo aquí para poder agregar otro narcotraficante a mi lista. Perdone, señor. Oye, lo siento mucho. ¿qué te Le pasa, pido una desgraciado? disculpa. No me di cuenta. Lo siento. Perdone. ¿Cuándo lo haremos? ¿A quién mataremos desde aquí? Es más difícil si están a 3 kilómetros. ¿Crees que te traje a cenar solo porque soy amable? Eres la única que puede lograrlo. Tienen seguridad máxima. Es imposible que estemos a menos de 3 kilómetros. Estamos a 3.200 metros. Velocidad del viento, 1.6. Humedad, 61. Solo tienes 3 tiros. Uno será suficiente. ¡Fuegos artificiales listos! 3, 2, 1. Él es el tercer príncipe. ¡Fuego! Te debo un favor. Si firma ese proyecto, estarás muerta. ¡Cuidado! ¡Hay caos e incertidumbre en la coronación! ¡Intentaron asesinar al príncipe Harami! ¡No! Creo que fallé. ¿Esa va a ser tu elección? Yo no asesino niños. ¿En qué momento pasó esto? ¡Psicópata! ¡Están locos! ¡Se volvieron locos! ¡Él está loco! ¡Ah! ¡Espera, no dispares! ¡Soy yo! ¿Eh? ¿Fallaste en tu tarea? ¿Por qué demonios me estás disparando a mí? Alguien debe asumir la culpa por asesinar al cacique. Adivina quién. Oye, eso no está bien. Debería matarte a ti. ¿Qué tiene que ver conmigo? Somos compañeros. ¡Que no soy tu compañero!
No te dejaré. Debes vivir. La asesina falló. Una bala más y te habría eliminado. Te equivocas. Ana nunca falla. ¿Ahora qué? Esto puede sacarla. No lo creo. ¿Crees que esto funcione? ¡Eso tampoco! ¡Esto puede ¡Ya te lo sacarla! dije 1000 veces! ¡Él te dio la nanobomba que fluye a través de la sangre! ¡En tu cuerpo no puedo sacarla! Entonces inténtalo con este. ¡Dije que no! ¿Cuántas veces debo decirlo? ¡Que me mates! ¡Ah! 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 ¡Mis costillas! ¡Ah! ¡Ah! Las nanobombas son muy pequeñas y delicadas. Es imposible desmantelarlas. Ya te dije que no puedo. Tiene que dejar de funcionar. Pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué haces? No es imposible. Pero debemos intentarlo. ¿Quieres intentar? En teoría, un voltaje así de alto podría sobrecargar cualquier equipo electrónico, pero es peligroso para las personas. La verdad no sé si este circuito funcionará o no. Sé que eres buen médico. No puedes dejarme Voy a morir. contar hasta 3. Te lo ruego. 3. Por favor, espera. Conexión de robots en progreso. Fallo en el programa. En el juramento hipocrático, el primer artículo dice que no importa dónde o con quién esté, un hombre o una mujer, una buena o una mala persona, mi único deber es salvar y curar a los heridos. ¡Oye! Ana. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué me pateaste, desgraciado? ¿Estás aquí? Sí, estoy contigo. Como ustedes están aquí, yo me iré. Psicópatas. No has cambiado nada. Te he salvado 3 veces ya. ¿Cómo me agradecerás? Dime qué quieres. Tú sabes que quiero. Te voy a dar una bala. Los soldados son demasiado fuertes.
me buscaste? Te alegra verme con vida. Ana, te he extrañado todos estos años. Si quieres, puedo explicarte lo que pasó. Yo pensé que estabas muerta. Matarme no es nada fácil. Ana, estoy aquí. No te vayas. Tenía motivos para no verte, pero el destino te trajo de vuelta. No te sientas halagado. Es una bala de repuesto. No quiero interrumpirlos, pero se acerca un grupo de soldados. ¿Y tú quién eres? Permíteme presentarme. Me llamo Nashipan. Mi compañero. Esos son mis hombres. No les harán daño. Creo que quieren hacernos daño. Sompa. ¡Ayúdame, por favor! Ayuda a este niño por mí. Toma, rastrea a Hamán y luego llámame. Ella salvará al niño. ¿Tú qué harás? Los retendré aquí. Cuídate. Te veré después. A tu novio le apesta la axila. ¡Deberías decirle! ¡Ah! ¡Ah! Equipo B, cúbranme. ¡Conduce! Tu casco me está estorbando. ¡Cubre tu oído! ¿Por qué lo hago? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mi oído! ¡No escucho! ¡Quédate quieto!
hacerlo! ¡Ah! Así que conoces a esa asesina. Así es. La conozco. ¿Dónde está? La dejé ir. Ella es mi amiga. Bueno, eso no importa. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú. Ahora eres mi problema más grande. ¿Yo? Prefiero domar 10 lobos en lugar de un tigre. ¿Y cree que soy un lobo o un tigre? ¿Tú qué crees? Un tigre. Nunca permitiré que dirijas el mercado de las drogas solo. Sé que eso traería grandes problemas. Se equivoca en algo, señor. Ellos no son lobos. Yo diría que son perros. Por eso es que me voy a quedar con ellos y a ti te voy a matar. Te debo mi gratitud por haberme ayudado a tomar el control de esto. Que su muerte sea rápida. Oye, eres muy amable. Si yo fuera tú, no sería tan considerado. En estos momentos, yo soy tu mejor ayuda. Ana ha vuelto. Tú ya no me necesitas. Claro que te necesito. Siempre te necesitaré. Pero debes conocer tu lugar. No puedes compararte con Ana.
Villana, me traicionaste. Ah, yo no lo llamaría traición. Ella siempre ha estado conmigo. Luoji, podemos hablar Aunque de esto. usted Puedo no me darte la apoye. mitad del mercado de las drogas. Yo si lo eso es lo que apoyaré. quieres. Puedo darte todo lo que quieras. Yo puedo. Tenía que hacerlo. ¿Fuiste tú quien intentó matarme? Sí. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Yo no mato niños. Ellos me eligieron para ser el cacique y me hicieron firmar el proyecto para poder vender drogas. Sé que muchas personas han perdido a sus familias por culpa de eso. Han muerto adultos y niños. Las drogas solo harán que todos vivamos con dolor. Mi muerte es lo mejor para todos. Yo no lo habría hecho de esa forma. ¿Qué te pasa, niño? ¿Por qué haces eso? Tiene el seguro puesto. ¿Ya está? Ten. Ahora sí hazlo. Pon tu mano aquí. Ahora tienes que apretar el gatillo. Oye, ¿me puedes ayudar en algo? ¿Qué es lo que quieres? ¡Quiero que me ayudes a acabar con los malos! El costo sería alto. Ahora yo soy el cacique. Te daré el dinero que tú quieras. Solo quiero postre. Ya entendí. Te daré los postres que quieras. Trato hecho. Te gustan las bombas, ¿no? ¿Y esta? ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡No me dejes! ¿Por qué me disparas a mí? Dale al niño. ¡Cállate! Si lo dices porque no sabes cómo hacerlo. Yo te enseño, solo apúntale a la cabeza. Su cerebro explotará. ¡Puf! Es algo sencillo. Ana, has asesinado gente desde los 12. Tus manos ya tenían sangre.
tienen ningún respeto por la vida. Me gradué de la escuela de medicina. ¿Saben cuántos años tardé en obtener mi título para salvar vidas? ¿Y saben qué fue lo que obtuve? Me convertí en un chivo expiatorio y me quitaron el certificado. Por eso era enfermero en un hospital psiquiátrico. Y por eso estoy con ustedes dos, malditos psicópatas. Tienen el poder de salvar a más personas, pero solo discuten quién debe morir ahora. Entonces usted... Está bien. Se acabó. Los mataré. Otra vez me estás Bola de Oye, no es idiotas. cierto. Oye, déjame hablar. Tú Solo quiero tienes decirte un toda la punto. El señor Zompa quiere algo. ¿Quién es esa ¿Y esa loca quién es? ¿Qué hay ¡Saluden! ¡Descansen! Lo oye. Deberíamos irnos. ¿Irnos? ¿A dónde? Ana, yo sé lo que estás buscando. Quieres justicia y haré todo para poder dártela. Todo lo que hice fue para salvar este país. La persona detrás de todo... eres tú. Luego del ataque, pude sobrevivir. Y ahí aprendí algo importante. No podemos asesinarlos a todos. La codicia nos ha convertido en demonios. Y en ese caso, yo sería el mayor narcotraficante. La amapola de la montaña es toda mía. Trabaja conmigo y tendrás la mitad. ¿La mitad? ¡Yo quiero todo! Ayudaré a este país, pero lo haré a mi manera. Usaré ese dinero para salvarlo por completo. La tierra de nuestro país es pobre e infértil. Aquí solo se pueden cultivar amapolas. La gente se vio obligada a plantarlas para ganarse la vida. ¿Crees que estarán dispuestos a esforzarse para cultivar alimentos? Si prohibimos las drogas, en 3 años morirán de hambre. Estamos bien. El suministro de drogas en toda la región está bajo mi control. La droga es la única esperanza de este país. He sufrido todos estos años solo para obtener... Fueron tantos años. ¿Estás cansado?
conmigo. Ana. No eres el Luoji que alguna vez conocí. Ana. ¡Ana! Sabes que odio las drogas. Después de que firmes, se salvarán muchas vidas. Díganos, ¿no se avergüenza de haber creado una ley tan terrible? ¿Alguna vez ha pensado en los desastres que traerá esta nueva ley? ¿Las ganancias generadas por las drogas se distribuirán entre el pueblo? Con abuso de drogas apoyan la promulgación de esta ley. Te agradezco por confiar en mí. Estoy a su servicio. Pero ¿cómo harán 3 personas y media para lograr esto? ¿3 y media? ¿Ah? Ana cuenta como 1, tú eres otra. El príncipe es la tercera y yo cuento la mitad. Por cierto, ¿dónde están tus fuerzas especiales? Ella los asesinó. Ya no digas estupideces, yo no les hice nada. ¡Somos del mismo equipo! Ahora que decidí tomar el trono, voy a salvar a nuestro país yo mismo. Declaro que la legalización del cultivo de cualquier droga no tendrá efecto. ¡Rápido! ¡Jamán! ¡Tráiganlo de inmediato! Bloqueen todas las entradas. ¡Maldita sea!
¡Suban ya! ¡Rápido! ¡Apúrense! ¡Todos vamos a morir porque trajeron un tanque! ¡Es un auto blindado! ¡Lo sabía! ¡Ana es la mejor! ¡Qué bueno que no era un tanque! ¡Tenías que decirlo! ¡Corran! ¡Ana! ¡Ayúdanos! Mi hombro está dislocado. ¡Necesito ayuda! ¡Ve con ella! ¡Yo te cubro! ¡Todos! ¡Vayan a las vías del tren! ¿Por qué tan arriba? Espera. Te ayudaré. ¿No querías que te ayudara con lo de tu hombro? Tú vas a ser mi ayuda. ¿Qué haces? Inhala y exhala. Dispararé cuando cuente hasta 3. ¿Estás listo? ¡3! ¡Ah! ¡Mi hombro! Te encontré. Muevan el cañón a la izquierda. La torre está en el suroeste. ¡Ah! Disparen hacia el puente de enlace. ¡Ahora! ¡Dámelo! ¡Corre! ¡Maldita sea! ¡El punto de evacuación está a 600 metros! ¡Vas al otro lado, idiota! Ahora. Ahora.
Ahora que estamos solos aquí en el desierto, ¿en qué plan has pensado? No tengo ningún plan. Moriremos. Ah, ¿en serio? Ay. No. Oye, escóndete. Que es la última vez. Buen chico. ¡Corre! Ana, no sabía que tenías un proyectil. También tengo otras cosas. ¿Quieres verlas? ¡Aquí está! Te sacaré de aquí. ¡Suéltame! ¡Malvada! ¡Ya bájame! Te necesito. Una última vez. Ana, ¿aún te quedan balas?
Tengo una más, suficiente para matarte. ¿Qué pasa? No puede vernos en la oscuridad, ¿cierto? Pero puede usar imágenes térmicas. Ana, ríndete. No puedes seguir con esto. No lo voy a hacer. ¿Y qué así no puede encontrarnos? Lo sé, pero cuando se termine, podríamos morir. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuántas más tienes? Es la última. ¿Y qué? ¿Entonces vamos a morir? Sí, vamos a morir. Luigi, esto se acabó. Ana, es tarde para volver. ¡Estúpido! El juramento hipocrático dice en el artículo 3 que los médicos deben hacer todo lo posible para aliviar el sufrimiento de la gente que no tiene cura. Y hacerlo más humano. Creo que aún puedo curarme. ¡Malnacido! ¡Sigues vivo! Sabes que ya puedes rendirte, ¿cierto? Ya descansa. General Frey, del segundo grupo del ejército. A partir de hoy, la familia real cooperará plenamente con el gobierno para erradicar ¡Señor! los campos de amapola y se implementará una prohibición. Les pido un poco de paciencia. Resolveremos todos los problemas de nuestro país. Será un proceso lento, pero que valdrá la pena. Estimados reporteros de cada país, Estúpido pueden estar médico. atentos, pues pronto Nashipan. seremos mejores. No tienes nada alarmante, solo algunos signos de depresión. Te daré algo. ¿Qué sucede? Eso no es nada, solo una amiga. ¿Sabe cómo se ven $200 millones volando por el aire? Pero yo no puedo estar enferma.
Doctor, le juro que estoy diciendo la verdad. Yo salvé al cacique de Libala, en serio, no estoy mintiendo.